En la historia de Australia existe un capítulo oscuro y doloroso, en donde la mano malévola principal es la misma Iglesia Católica. Esta es la historia de los niños olvidados. En este país, entre 1930 y 1970, se estima que llegaron alrededor de 500.000 niños huérfanos. Dichos niños fueron sometidos a terribles torturas, malos tratos y abusos en orfanatos. Estas instituciones eran regentadas por la Iglesia Católica. Muchos de estos niños eran de origen británico, llegando a Australia después de perder a sus padres durante la Segunda Guerra Mundial. Allí trataban de buscar un mejor futuro para ellos, pero muy lejos de encontrar un refugio o un lugar seguro. Estos niños fueron víctimas de un sistema cruel y despiadado, sufriendo distintos tipos de maltratos físicos, psicológicos y sexuales, quedando marcados de por vida por las experiencias vividas. Claro que no todos los padres de estos niños habían perecido en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos niños simplemente eran pobres y sus familias no tenían cómo mantenerlos. La humanidad estaba pasando por una época muy dura, así que fueron enviados a Australia bajo la promesa de una vida mejor. Otros simplemente eran arrebatados de su familia sin ningún tipo de consentimiento. No sabían a dónde los llevaban y obviamente todos creían que sus hijos habían sido adoptados por familias que sí podían mantenerlo y darles una mejor vida. Pero algo era claro, jamás los volvieron a ver. Y aunque es necesario resaltar que sí, hubieron muchos niños que fueron adoptados por familias australianas, la verdad es que la gran mayoría de estos 500.000 niños fueron simplemente torturados y utilizados prácticamente como esclavos o una mano de obra barata. Entre algunos de los castigos que les hacían a estos niños se encuentran enormes palizas, azotes, golpes, quemaduras. Por la parte de abusos, entendemos que tocamientos inapropiados y todo tipo de cosas que se puedan imaginar. Negligencia médica, alimentación inadecuada, una higiene insalubre y obviamente todos eran forzados a realizar largas jornadas de trabajo en el campo, sabiendo que las condiciones en Australia no son las mejores para este tipo de trabajo. No contento con eso, estas terribles personas a cargo de estos niños hacían experimentaciones médicas con ellos, sometidos a pruebas sin su consentimiento. ¿Durante cuánto tiempo lo hicieron? Más de lo que puedas pensar. Algunos pasaron toda su infancia en estas instituciones y obviamente muchos murieron allí. Los niños en estas instituciones eran cuidados principalmente por monjas y sacerdotes. En algunos casos había algún tipo de personal, como empleadas domésticas o trabajadores de la granja, pero la verdad es que las monjas y los sacerdotes no tenían ningún tipo de formación para tratar a estos niños. Provenían de diferentes congregaciones católicas y tenían su formación religiosa, pero nada más. Y sí, probablemente algunas monjas y sacerdotes tenían la motivación de ayudar a estos niños genuinamente, pero la mayoría no. De hecho, la mayoría de los abusos eran perpetrados por las monjas y los sacerdotes. Se han escuchado también algunas historias de que algunas monjas, sacerdotes y personal que trabajaba allí trataban de proteger a los niños de estos abusos. Sin embargo, el sistema en general estaba plagado de mentes enfermas que veían con otros ojos a estos niños. Y sí, este parece un caso muy enfermo desde que lo vi por primera vez, pero si te pones a investigar, la información está allí, oculta a simple vista. Es impresionante cómo algunos líderes de esta religión, a la cual muchas personas son tan devotas y confían, son capaces de hacer estas aberraciones. De hecho, de este caso existe un libro, creado por John Greenville, quien fue uno de los niños olvidados. A los 6 años fue enviado a un orfanato, en donde sufrió distintos tipos de abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de los hermanos cristianos que dirigían el orfanato. Greenville en este libro relata su experiencia, cómo era obligado a trabajar largas horas en el campo y cómo lo castigaban severamente después de cometer cualquier infracción. Y claro, los abusos en materia de, ya saben, eran pan de cada día para el pobre niño. Pero además de él también tenemos a Leonie Shivi, quien tenía 3 años cuando la enviaron a un convento católico. Allí sufrió negligencia porque era una niña de 3 años, abuso emocional, físico y también sexual, obligada a trabajar casi todo el día en la lavandería. Pero cuando creció, Shivi se convirtió en una de las voceras de los niños olvidados. De hecho, fundó una organización para abogar por los derechos de las víctimas y exigir una verdadera disculpa por parte de la Iglesia Católica. Y sí, la Iglesia se disculpó en varias ocasiones con los niños olvidados. En 1997, el Papa Juan Pablo II
mundo, pidió perdón por estos abusos y recalcó que la iglesia tenía que reparar todos los daños hechos. En 2018, el Papa Francisco también pidió disculpas y en algunas otras ocasiones enviaban cartas. Sin embargo, algunos niños olvidados o adultos, porque ya no eran niños, pero que pertenecieron a esos niños olvidados, criticaron las disculpas de la Iglesia Católica, considerando que no eran suficientes, ya que ninguno de los verdaderos culpables había rendido cuenta ante la justicia. Y bueno, como ya les dije, esta es una historia realmente impactante que la verdad recomiendo muchísimo investigar más, porque no solamente habla de esto, sino que habla de múltiples cosas que la verdad lo que vivieron estos niños es verdaderamente abrumador. Y si te interesa leer el libro, pues se llama Los chicos en el silencio. Pero por favor déjame saber qué opinas acerca de este caso en la caja de comentarios. Y si te gustó mi contenido, recuerda seguirme.